Entonces, hay varias cosas que me gustaría comentar, porque al igual que en muchos de los autores que hemos revisado a lo largo del semestre, en Bruno hay una imagen del mundo detrás. De hecho, uno podría decir que no podemos hablar del pensamiento de un autor en específico sin que haya una imagen del mundo atrás. Esto es un conjunto de supuestos que están ahí abajo, por decirlo de alguna manera, y sin los cuales no es que no podamos entender las cosas, pero sin los cuales difícilmente podemos tener una comprensión cabal de esas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí habíamos adelantado con Bruno es que en Bruno ya no encontramos un universo geocéntrico, sino heliocéntrico. Pero una de las cosas de las que se queja Bruno sobre esta postura es que lo único que hizo Copérnico fue cambiar como el centro, ¿no? El universo geocéntrico era un universo eh, con un centro bien definido que era la Tierra y con un límite también bien definido, que es lo que hemos ido rastreando desde Platón, Aristóteles y todos estos autores. Lo que pasaba con Copérnico es que cambiaba este centro, pero seguíamos teniendo un universo finito. Se reordenaban como ciertas cosas, ya no era la Tierra el centro, sino el Sol, y la serie de los planetas cambiaba. El Sol y la Luna cambiaban de estatus porque anteriormente eran planetas que giraban alrededor de la Tierra y pasaron a ser el centro del sistema y un satélite de la Tierra, en el caso de la Luna, lo cual modificó ahí como ciertas cosas, pero más hacia arriba pues seguimos teniendo como esta idea de las esferas de los planetas y las estrellas fijas, una especie como de envoltura o capa final que contenía todas estas cosas, ¿no? Y lo que pasa con Bruno es que acepta como en parte esta nueva postura, pero rompe como con ese cascarón, ¿no? Entonces, ese cascarón no existirá en Bruno, no habrá como una esfera de las estrellas fijas, sino que afirma que el universo es infinito y que cada una de esas estrellas no es otra cosa sino un planeta, un mundo, un sol, etcétera, que serían como este. Y si no los vemos como mundos, como planetas, y los vemos fijos, es por la enorme distancia a la que están de aquí. Entonces, esa es una de las cosas que conecta a Bruno, por ejemplo, con la astronomía moderna, con la física, etcétera, y con las que se ha ido como eh, conectando. Entonces, uno de los puntos problemáticos es que Bruno sigue hablando de cosas que hablan autores previos como Agripa, como Ficino, como Camilo, como Campanella, pero desde un mundo que empieza a cambiar, ¿no? Desde estos supuestos que empiezan a cambiar. Y al principio del curso les decía que el título del curso era Imagen del Mundo, porque no era propiamente que el mundo como objeto físico empezara a cambiar. No es que eh, de autores medievales a Copérnico el mundo objetivamente, por así decirlo, haya cambiado, sino lo que cambia es la imagen que tenemos del mundo, esta concepción o esta explicación que tenemos del universo, ¿no? El hecho de que yo explique que el centro del universo es la Tierra y años después explique que no es el centro la Tierra, sino el Sol, no hace que cambien las cosas físicas, sino lo que cambia es la imagen de esas cosas físicas que yo había construido y que había estructurado, ¿no? Es algo así como un cambio, por así decirlo, epistemológico, que no necesariamente tiene una repercusión ontológica, ¿no? El hecho de que yo crea que una cosa es así, de cierta manera, no modifica necesariamente esa cosa que está allá afuera. Entonces es bien interesante y bien curioso porque evidentemente ante un cambio en la imagen del mundo tan radical, eh, debería haber como ciertos eh, elementos o ciertas cosas
que dicen los autores que deberían derrumbarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de la astrología, que está presente en autores como Ficino, como Agripa o como Pico, pero desde la perspectiva que le hemos revisado, que tiene que ver con los horóscopos, entendiendo el horóscopo en su etimología, que quiere decir ver las horas, ver el momento del nacimiento, ver cómo están los astros en la hora del nacimiento. Eso supone un universo céntrico porque tenemos de fondo esta idea de que las almas caen de algún lugar y atraviesan la serie de los planetas hasta llegar al centro, que es la Tierra. Este sustento básico de la astrología y, no sé, parcial, por así decirlo, está sostenido en esos supuestos y en esta imagen del mundo. De manera que de alguna forma, al cambiar esta imagen del mundo y a ya no ser la Tierra el centro, y al haberse cambiado como este orden, ya no podríamos hablar de un descenso del alma, como de hecho habíamos adelantado que ya no lo hace Bruno, pero también eso debería haberse llevado entre las patas a la astrología, por así decirlo. Y todos sabemos que la astrología sobrevivió de alguna manera y sigue ahí, ¿no? A lo mejor ya no en el lugar central en el que estaba antes del siglo XVII, pero sigue estando acá. Entonces seguramente pasó como de estar en las universidades o en círculos de estudio muy elevados a estar en, no sé, círculos de señoras que no tienen así como mayor interés rudo y académico o en el fondo de los periódicos, etcétera, pero de alguna manera sigue estando ahí, ¿no? Entonces es un ejemplo como relativamente claro o cercano de cómo ciertas disciplinas que emergen o surgieron dentro de un contexto bien específico siguen sobreviviendo de alguna manera, aun cuando ese contexto pues como que ya no se sostiene. Entonces les decía que justamente Bruno es interesante o es problemático porque es plenamente consciente de este cambio, no solo defiende el cambio en la imagen del mundo copernicana, sino que lo lleva más allá, pero a pesar de eso sigue hablando de cosas como el arte de la memoria y la magia. Y si pudieron revisar las imágenes que les dejé ahí como en algunas páginas, se van a dar cuenta que las imágenes que usan el arte de la memoria, o al menos las que propone en este libro, tienen que ver con los 7 planetas y con los 12 signos del zodiaco. Entonces ahí pasa como algo, es un poco confuso, uno no sabe qué pasa. Y bueno, en general uno no sabe qué pasa porque Bruno es bastante complicado. Lo que sí podemos comentar es, como habíamos visto en los videos, que hay una imagen del mundo detrás de todo este planteamiento de Bruno que ya encontramos en De Magia. ¿Se acuerdan que en De Magia Bruno dice, hay 3 tipos de magia? La natural, la divina, la natural, la matemática y la divina, o la extranatural. Y a cada uno de esos tipos de magia le corresponde un mundo, que es el mundo físico, el mundo matemático y el mundo arquetípico. Ujú. Pero en el mismo texto de magia, de repente menciona como otra ordenación de esta triada, en donde tenemos un mundo, por así decirlo, o una magia, por así decirlo, metafísica que está arriba, una magia física que está en medio y una cosa matemática que está en el medio. Por así decirlo, están como eh, volteados. Ujú. También encontramos como esta mención al mundo o al mundo divino, al matemático y al natural, como con un equivalente con lo que había dicho Agripa y Camilo. ¿Se acuerdan que en Camilo y en Agripa tenemos claramente diferenciados el mundo elemental de aquí abajo, el celeste, que corresponde justamente a estos 7 planetas, y el supraceleste, que corresponden de alguna manera, no declarada por Bruno, por supuesto, con esta distinción entre divino, matemático y natural? Sin embargo, como les decía, tenemos eh, como esta cosa en donde voltea la enumeración, sobre todo abajo del nivel divino, y en donde tenemos el divino, el físico y el material.
Lo interesante de todo esto, que a lo mejor en de magia puede ser confuso y pasar de largo, es que esta equiparación o esta enumeración corresponde con lo que en De Umbris va a llamar o había llamado, porque De Umbris es un texto anterior, las ideas, los vestigios y las sombras. Ujú. Si se acuerdan, en los videos les comenté que Bruno hacía como una analogía con cómo se conformaba una sombra o dónde podemos encontrar una sombra a nivel físico. Y entonces tenemos dos escalas básicas. Una escala es aquella donde tenemos en el nivel superior la luz, en el nivel inferior las tinieblas, o sea, donde no llegaría la luz, y un nivel medio que serían las sombras. Ese es el modelo en donde tendríamos, por ejemplo, hasta arriba a Dios, hasta abajo la materia, y en el inter todos estos grados intermedios. Ujú. Y es justamente ese modelo el que responde a la escala de la naturaleza de la que hablan eh, Camilo, Agripa, y en donde encontramos arriba el mundo supraceleste, en el medio el mundo celeste y abajo el mundo material. Hasta ahí no habría tanto problema, pero Bruno presenta otra escala en donde tenemos hasta arriba, como siempre, la luz, pero en el medio tenemos eh, un objeto físico o las cosas físicas, que es justamente esta escala a la que me refería, y en el extremo tendremos la sombra que ese objeto proyecta. Entonces, por así decirlo, tenemos la luz que me está iluminando, tendría yo mi mano, que sería el objeto físico, y la sombra sería justamente lo que proyecta. Bueno, no se ve tanto porque la luz es suavecita, ¿no? Una de las cosas que dice Bruno es que esta escala, donde tenemos luz, objeto, sombra, es la que corresponde justamente con la triada idea, vestigio, sombra. Ujú. Y una sombra, en este sentido, depende o nace de la conjunción entre la luz y el objeto físico. Ujú. Entonces, en ese sentido, al variar un poco el objeto físico, al moverse, se moverá la sombra. Ajá. Si yo separo mi mano, la sombra se hace más grande, si yo la pego se hace más chiquita, ¿no? De modo que dirá Bruno que habrá una sombra de esta cosa que se parece al objeto físico, mientras que habrá otra sombra que lo falsea. Ujú. O sea, si yo empiezo a mover las manos o si empiezo a hacer figuras como de niños, la sombra podrá parecerse a mis manos o podrá falsearlo porque a lo mejor se parece a un conejo, no sé. Ujú. Y la idea de todo esto es que las sombras que busca Bruno o las sombras que busca ordenar el arte de la memoria, porque adelantando un poco esto se trata de ordenar sombras, no tendrían que parecerse tanto a los objetos físicos, sino a la luz de las ideas. Ujú. Lo cual es ahí como más o menos complejo. Entonces, regresando como a este punto, si se acuerdan de nuestra escala de 5 niveles que hemos rastreado desde todo el curso, tenemos que arriba tenemos a Dios, cuando se desdobla tenemos el nous o el intelecto, en el tercer nivel tenemos el alma, en el cuarto nivel tenemos este nivel raro que es la naturaleza o las formas, que puede estar ocupado por los planetas, y hasta abajo tenemos la materia. Ujú. Esa es la escala de la naturaleza. Pero en Bruno, cuando tenemos esta presentación de ideas, vestigios y sombras, no solamente vamos a hablar de la escala de la naturaleza, sino de la interacción que tiene el ser humano con su propia escala de cuerpo, espíritu y alma con esta escala de la naturaleza. Uh-huh. Porque la escala de la naturaleza existe por sí, pero en ella no está la categoría de sombras, porque habíamos adelantado que las sombras son imágenes que nos hacemos de las cosas y las imágenes como tal están en nuestra mente o en nuestra alma. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta esta interacción y con el esquema que presenté en algún video, decíamos que las ideas en este esquema se encuentran en el intelecto o en el nous, las cosas, perdón, los vestigios son las cosas físicas, o sea, las ideas se desdoblan en toda esta escala de la naturaleza hasta llegar a la materia, y ahí es donde encontramos los vestigios. Uh-huh.
Y en esta interacción que tiene el ser humano lo que hace es percibir las cosas físicas. Desde Ficino habíamos rastreado esta idea de que entran por los sentidos cosas. En Bruno, en De Magia, dice que los sentidos son la entrada de los vínculos, porque básicamente los sentidos son por donde nos entran cosas del mundo externo. Ujú. Entonces, en esta interacción nosotros vemos las cosas físicas, que son los vestigios, y se generan al interior nuestro imágenes, que son las sombras. Ujú. Entonces, ahí está como nuestra triada. Y ahí tiene sentido decir que la luz eh, o la divinidad está arriba, el nivel físico está en el medio y el nivel umbrátil está en el extremo. Habíamos dicho que no es que el nivel umbrátil estuviera más abajo o que el nivel de las imágenes estuviera más abajo, sino que está incluso más arriba que los vestigios, porque lo que pasa es que eh, las ideas descienden hacia los vestigios, hacia las cosas físicas, y ahí lo que pasa cuando las percibimos es que rebotan de alguna manera, entran en nosotros por medio del cuerpo, que es una cosa física, pero de ahí suben a nuestra alma, ¿sí? Entonces, estas imágenes, estas sombras internas, están más cerca de la luz de las ideas, o podrían en realidad estar más cerca de la luz de las ideas que de las cosas físicas. El, si bien el nivel de las sombras en esta presentación, ideas, vestigios, sombras, parece que está en el nivel más bajo, en realidad está en el nivel medio. Ujú. Y lo que habíamos dicho un poco con esta cuestión, por ejemplo, de Pico de la Mirándola. ¿Se acuerdan que en Pico de la Mirándola el ser humano era el ser más maravilloso del mundo y estaba en el centro del mundo, pero no era maravilloso porque estuviera en el centro, sino porque tenía justamente la capacidad de subir o de bajar? Porque dentro de él estaban las semillas de todas las cosas. De modo que si germinaba las semillas de superiores, podía subir en la escala. Mientras que si se dedicaba a germinar las semillas inferiores y bestiales, pues bajaba en la escala. En Bruno encontramos algo parecido, porque estas sombras que tenemos en el interior participan de la luz y de las tinieblas. Tienen un poco de luz y tienen un poco de tinieblas, y como tales pueden irse hacia abajo y pegarse a las tinieblas de la materia, pero también pueden irse hacia arriba y estar lo más cercanos a la luz de las ideas, que es básicamente un poco lo que dice eh, Pico de la Mirándola con esto de la dignidad del hombre y que tiene que subir. Si bien en Bruno ya no encontramos esta idea de que hay que subir por esta escala jerárquica y bien definida, seguimos encontrando que el arte de la memoria es un método que nos hará ordenar las imágenes, las sombras, para llevar o hacer que estas sombras dejen de ser oscuras, caóticas, desordenadas y pegadas a las tinieblas, y subirlas como en esta escala ontológica, por así llamarlo, y que sean sombras iluminadas, ordenadas y bonitas. Aunque también es bien interesante, y esto es como un límite bien claro que Bruno pone, el hecho que diga que todo lo que nosotros podemos percibir son sombras. No podemos salir de ese nivel umbrátil. Y por más que queramos, no podemos alcanzar el nivel de las ideas, ¿no? Estamos, por así decirlo, encerrados, dada nuestra naturaleza como seres humanos, estamos encerrados en ese nivel de sombras y nunca vamos a poder salir de él. Pero lo que sí podemos hacer es ordenar de alguna manera estas sombras, que es justamente lo que busca hacer el arte de la memoria. Uh-huh. Yo sé que todo esto es así como súper denso y súper complejo, pero no sé si hasta acá haya algún comentario, alguna pregunta, inquietud. Hasta siento que me ahogo de solo hablar, ¿no? Pero bueno, el texto que les dejé revisar, entrando yo un poco en él, tiene más bien una discusión en torno a la memoria natural y a la memoria artificial. ¿Mm? Porque Logífero lo que hace es defender una memoria artificial, que la memoria artificial sería como la capacidad natural que tenemos
para recordar las cosas. Mientras que la memoria artificial, como su nombre lo dice, se serviría de artificios o de algo que no es natural para mejorar nuestra memoria. Ujú. La memoria natural no es que no se sirva de cosas, sino es que no se pueda mejorar. Sí se puede mejorar y hay un pasaje bien interesante donde el logífero dice, ningún método de estos raros que usan como los que hacen arte de la memoria sirve, sino lo único que sirve son ciertos remedios naturales. Ujú. Y estos remedios naturales son evitar las cosas húmedas y frías, hacer ejercicios a ciertas horas, despertarse tal, etcétera, ¿no? Siempre remedios naturales, por así decirlo. Ahorita vamos a comentar algo de ello. Mientras que la memoria artificial se sirve de métodos conscientes, que evidentemente en este caso tienen que ver con lugares e imágenes. Ujú. Eh, y es interesante porque esta cuestión del uso de los métodos no solamente es una extensión de la memoria natural, o no solamente serviría para extender o potencializar mi memoria y hacer que yo recuerde muchas cosas, sino que busca cosas más elevadas, como en el caso de Camilo, que su teatro de la memoria no buscaba recordar la lista que tengo que hacer en el súper o la lista de mis alumnos en clase, sino que buscaba reflejar de cierta manera el universo dentro de la mente humana. Ujú. Lo que va a hacer Bruno, o lo que busca Bruno también, es que con estos métodos extraños del arte de la memoria, es conseguir un cierto orden interno, un cierto orden del alma que emule los grados superiores. Y por supuesto eso es complicado porque ya dijimos que en Bruno no tenemos una jerarquía definida como si la tenemos en Camilo, en donde justamente el teatro lo que hace es reflejar el cielo, o en Agripa. ¿Se acuerdan que en Agripa lo que tenemos es que hay ciertas plantas, animales, colores, metales, piedras, etcétera, que se corresponden con cada uno de los planetas, porque de nuevo tenemos de fondo esta imagen del mundo? O en Campanella, donde también tenemos este intento de reflejo de todas estas cosas eh, del cielo en la Tierra. Con Bruno no pasa esto porque primero no tenemos esta jerarquía que se deriva de un universo geocéntrico, pero también habíamos hablado de que en Bruno, si bien ya no tenemos esta jerarquía física, sí seguimos teniendo una especie de jerarquía ontológica, por así llamarlo. El hecho de que diga que hay ideas y que hay vestigios supone ya una especie de escala y de jerarquía que responde a esta escala de la naturaleza de 5 puntos. Pero también habíamos adelantado ya desde la clase pasada que esta escala para Bruno está compactada. Es como si todas estas cosas no estuvieran por separado, sino que estuvieran en una sola cosa, que es la materia animada y divina. Porque si se acuerdan con el texto de magia, lo que Bruno dice es, solo hay como una materia y la materia está animada. Todo el alma está metida acá. También lo que dice en otros textos, como la Cena de las Cenizas, es que nosotros, si queremos buscar la divinidad, no tenemos que buscarla allá afuera, porque la divinidad no está allá afuera, sino dentro de nosotros mismos. Justamente por esta idea de la compactación de, la, de esta escala de la naturaleza, ¿no? Eh, Armando dice que tal parece que la escala no es ontológica, sino epistemológica. Exactamente, es justo a lo que iba, ¿no? Si bien esta escala no es o no está así como definida en estos 5 niveles, nosotros la seguimos viendo como si estuviera separada, ¿no? Porque nosotros, dada nuestras limitaciones, dado que solo vemos sombras, no podemos ver esta totalidad como unitaria. Lo que vemos es multiplicidad. Ujú. Lo que yo veo cuando veo las cosas del mundo externo es materia y eso me genera una imagen y de cada cosa me puedo generar una imagen. Yo no puedo percibir la unidad así tal cual, sino solo percibo la multiplicidad. Justamente lo que tratará de hacer el arte de la memoria es ordenar todas estas imágenes que vienen de la multiplicidad para poder emular o llevarnos a la unidad. Bruno habla de un ascenso a la unidad en el arte de la memoria y en De un Visiriarium, lo cual también es un problema porque si la unidad no está afuera y todo está en un nivel,
¿cómo se puede hablar de un ascenso, no? Y además, el otro problema es que si solo percibimos sombras y no podemos salir del nivel umbrátil, también resulta como complicado hablar de un ascenso. Ujú. Lo que decía en los videos y lo que podemos encontrar a lo largo de Umbris y de todo el arte de la memoria y quizá de muchos otros textos de Bruno, es que este ascenso no es un ascenso a la unidad trascendente que está allá afuera, sino es un ascenso a una suerte de comprensión unitaria de la naturaleza. Bruno dice que cuando nosotros estamos así arrojados en el caos del mundo, lo que vemos es multiplicidad, pero con el arte de la memoria lo que haríamos sería como ponernos unos lentes que nos permitirían tener una comprensión unitaria de la naturaleza. Que si se acuerdan un poco con el arte de la memoria de Camilo era más o menos el objetivo, ¿no? El objetivo era que el espectador colocado en el centro, una vez que comprendía el teatro, podía comprender de un solo vistazo la totalidad del universo. O el habitante de la Ciudad del Sol, que después de recorrer tantas veces la ciudad y de estudiar tantas veces la ciudad donde estaba contenida la totalidad del saber conocido, podía comprender toda esa totalidad, ¿no? En Bruno tendríamos que justamente se busca toda esta comprensión unitaria que no implica salir del ámbito de las sombras, porque no se puede, sino que lo que se busca es ir de estas sombras caóticas, pegadas a las tinieblas, a unas sombras luminosas, pegadas a la luz de las ideas. Uh-huh. Lo cual es complicado, ¿no? Bueno, es como complicado explicar, porque hay un límite del que no podemos pasar. No vamos a poder nunca acceder a la luz divina, así que lo más que podemos hacer es sentarnos a reposar a su sombra, que es un poco lo que dice al principio de Umbris, esto ya no lo dejé leer. Pero, por ejemplo, hay otro texto que es Los heroicos furores, en donde el furioso lo que trata de hacer, según Bruno, es volverse uno con la divinidad. La labor del furioso es perseguir esa divinidad y convertirse él mismo en esa divinidad. Sin embargo, resumiendo así como mucho el texto, el propio furioso sabe que no le es posible hacer eso. O sea, no es posible que supere como cierta línea que nos separa de la divinidad, dado nuestras limitaciones y nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan también en el texto de Camilo, donde estaba clavadísimo con el número 7 y todo estaba basado en el 7? Había una parte donde dice que Moisés pasó o recorrió 7 veces las 7 sefirot sin poder sobrepasar un cierto límite, que era el límite de la tercera sefirot, que es el de la Binah. Y no pudo superar eso porque las 3 sefirot que están del otro lado corresponden a la divinidad. Y en tanto seres humanos, o dadas nuestras limitaciones, no podemos ir más allá. Hay un límite bien claro de eso. Y el furioso en los heroicos furores sabe que ese límite está ahí y que no lo va a poder superar, pero el hecho de que sea heroico, bueno, porque es furioso, porque se tiene como este furor que lo lleva a moverse, pero el hecho de que sea heroico es porque aun cuando sabe que no va a poder superarlo, lo intenta. Que es algo que dice también Bruno en la Cena de las Cenizas. Dice, no importa que no ganes como la carrera que emprendes, lo que cuenta es que hayas intentado como correrla, ¿no? Que suena a frase de superación personal y estas cosas, pero ahí está. Entonces, es bien interesante porque en esta cita del Cantar de los Cantares, Bruno lo que hace es equiparar el arte de la memoria o todo este proceso que se busca con el arte de la memoria. Giordano Coelho, dice Armando. Sí, seguramente en algún texto de estos de superación personal podemos encontrar frases, digo, ya no solo de Bruno, sino de muchísimos otros autores, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que lo que hace Bruno cuando dice que nos sentamos o que la novia se sienta a la sombra de su amado es equiparar todo esto que se busca con el arte de la memoria eh, con una búsqueda no de la divinidad y no de traspasar ese nivel, sino de sentarnos a reposar justo antes
de llegar como a ese nivel, que es hasta donde podríamos llegar, ¿no? No podríamos ir más allá. Ujú. También es interesante porque si se acuerdan en el Timeo, Platón dice, hay como dos grandes niveles, ¿no? El nivel de lo que siempre es y nunca deviene, y el nivel de lo que siempre deviene y nunca es. Pero dentro de ese nivel que siempre deviene, hay como niveles, y el nivel más alto es el de los astros. Ujú. Y los astros se parecen lo más posible al nivel que nunca deviene, pero no pueden llegar a ser lo mismo, porque el nivel que está más allá está en reposo y no hay movimiento y es todo perfecto, mientras que el de aquí abajo debe tener algún tipo de movimiento. En Aristóteles se acuerdan que el movimiento sublunar era caótico y de arriba abajo, pero el movimiento supralunar era perfecto e iba de lo mismo a lo mismo, que era lo más parecido a estar en reposo dentro de como de esta idea del cosmos separado en dos partes. Más o menos pasa lo mismo con Bruno, ¿no? Nosotros no podemos alcanzar este reposo perfecto que está en la unidad divina, pero podremos tener un cierto tipo de reposo. Ujú. Y lo que pasa un poco, resumiendo, así compactando toda esta cuestión del arte de la memoria, es que el arte de la memoria lo que trata de hacer es ordenar estas imágenes internas que vienen de la multiplicidad para que pasemos no de la multiplicidad a la unidad, sino de una multiplicidad desordenada, caótica y horrible a bueno, a una multiplicidad ordenada, bonita y estable. ¿Sí? Que al final de cuentas es multiplicidad, porque las sombras siempre van a ser multiplicidad. Por más ordenadas y bonitas que estén, no van a ser la unidad, porque siempre son multiplicidad. ¿No? ¿Cómo se hace esto? Pues es mediante los mecanismos del arte de la memoria, que son como bien complicados y raros, ¿no? Pero bueno, antes de comentar eso, es como, seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me pasó ahora que empezó la cuarentena, que me di cuenta de que mi habitación estaba completamente desordenada y no podía trabajar así. Entonces lo que hice fue empezar a limpiar, a tirar como algunas cosas y seguramente les pasa, pero muchas de las cosas que tengo aquí son libros. Y de repente los libros están en los libreros, están en el escritorio, están en el piso, están en una silla, están encima de una caja. Es como complicado, ¿no? Imaginemos que la, ah, las sombras son cada uno de estos libros, ¿no? Como yo tengo muchos y como seguramente todos ustedes tienen muchos, eso es como la multiplicidad. Y esta multiplicidad, bueno, evidentemente cuando me pongo a recoger mis libros no los voy a tirar a la basura y me voy a quedar con un solo libro, así como al estilo de Marie Kondo, ¿no? Que está prohibido tener más de tantos libros, ¿no? Pues no, no hago eso, ¿no? Para un filósofo no tiene sentido hacer eso, sino lo que hago es ordenarlos. Ujú. Y entonces el proceso de ordenación de mis libros en mi biblioteca personal sería algo así como el proceso que busca el arte de la memoria. Ujú. Entonces yo puedo ordenar mis libros. Bueno, primero, ¿se acuerdan que dijimos que en el arte de la memoria clásico había lugares e imágenes? Entonces en cada uno de los lugares se ponía una imagen que nos podía recordar una cosa. Podemos decir, por ejemplo, que los libreros que tengo son lugares o son superestructuras que separo en lugares, porque a lo mejor mi lugar es el tema de los libros. Y todos los libros que son del Renacimiento los tengo aquí a la mano para poder agarrarlos, ¿no? Mientras que lo que es literatura lo tengo, no sé, junto a la cama. Y los libros que no he leído los tengo encima de una silla, etc. Lo interesante de todo esto es que al final del proceso yo sigo teniendo los mismos libros, siguen estando en el mismo lugar físico, que sería como la habitación, que en este caso sería como la mente humana, pero están ordenados. Y que estén ordenados nos lleva a, en el nivel más básico y más superficial y más New Age, a tener una especie de paz mental y poder sentarme a trabajar, que en realidad sí me pasa, pero también me lleva a que yo pueda recuperar información fácilmente, ¿no? Entonces, el arte de la memoria buscaría más o menos esto con las imágenes internas que tenemos en la cabeza. Lo cual le empieza a ser complicado porque a la manera de ordenar los libros, y seguro les pasa,
es difícil establecer un modelo a seguir que sea contundente. Es lo que pasa un poco con las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas, la biblioteca de la facultad sigue un modelo de ordenación de los libros, que en general sigue la universidad, pero seguramente se han ido a la Vasconcelos tiene otro modelo de ordenación de los libros por temáticas, etcétera, ¿no? Si nosotros tuviéramos un modelo trascendente y definitivo como sería el que tenía Camilo o el que tenía Agripa, ese ordenamiento sería relativamente sencillo. Bueno, relativamente porque la multiplicidad puede ser abrumante, ¿no? Pero si ya no tenemos un modelo que seguir, como en el caso de Bruno, y donde todo es infinito y no hay un centro y no hay algo que nos guíe, eso se va complicando, ¿no? Y seguramente les ha pasado que no saben cómo ordenar sus libros, porque los pueden ordenar por tema, por colores, por tamaños, por fechas en que lo compré, por si lo he leído, por si no lo he leído, por combinaciones de estos criterios, y entonces se vuelve una cosa complicada. Pero una vez que uno llega a un cierto orden que le satisface, es como si nos convirtiéramos en esta novia del cantar que se sienta a reposar a la sombra de su biblioteca y puede tener como acceso más o menos ordenado a este conocimiento. Ujú. Con Bruno todo es complicado porque además lo que hay que ordenar son imágenes internas y a la manera que pasa con Camilo no sabemos cómo se ordena. Ujú. Porque Bruno es bien confuso en esto. Bruno, como mencioné un poco en los videos, ya no habla de lugares e imágenes, sino que habla de sujetos y adjetivos que conforman una imagen. Ujú. Relacionar eso con cómo viene de los sentidos es complicado y todavía es más complicado cómo se relacionan esos sujetos al interior, porque un sujeto es, por así decirlo, un personaje, mientras que un adjetivo, que es la otra parte, es un atributo que tiene ese personaje. Ujú. Entonces, el atributo es aquello que le da sentido al conjunto de sujeto-adjetivo, de modo que si cambio yo de atributo, cambiará como el sentido general, ¿no? Entonces, lo que importa un poco en el arte de la memoria de Bruno son los adjetivos que se pueden combinar gracias al uso de estas ruedas lulianas, que tengo como hay algún ejemplo en los videos, y que lo que hacen es generar una multiplicidad de combinaciones, así como gigantesca. Ujú. Y con Bruno es un problema porque estas ruedas funcionan con letras. Bruno tiene ruedas concéntricas divididas en 30 secciones, en donde en cada sección pone una letra. En el círculo exterior tenemos de la letra A donde acaba el alfabeto latino, luego letras griegas y hebreas, luego en el círculo intermedio tenemos lo mismo, y conforme van girando se van generando combinaciones. El círculo exterior corresponde a los sujetos, mientras que el círculo interior corresponde a los adjetivos. Si yo quisiera hacer un círculo con los que estamos aquí, digamos que el círculo externo contendría los sujetos Ángel, Darien, Armando, Aline, Elizabeth, Dan, Julio, Emiliano, mientras que el círculo interior contendría a los adjetivos, que pueden ser los que quieran. Un foco, un libro, un teléfono, papel de baño, una computadora, una silla. Y cada uno le corresponde a uno de ellos. Pero cuando giro la rueda interna, esto es la rueda de los adjetivos, lo que pasa es que se van rolando los accesorios y no va a ser lo mismo que yo vea a Emiliano con un papel de baño a que lo vea con un celular, ¿no? O no será lo mismo que vea a Armando sentado en una silla a que lo vea con un libro. A pesar de que el sujeto es el mismo, a pesar de que esta persona es la misma, el significado cambia con lo que tiene en la mano. Y es bien complicado y bueno, yo me he llevado así muchos semestres trabajando esto porque los círculos lulianos generan infinidad de combinaciones. Y al menos en Bruno tenemos dos tipos de combinaciones posibles. Como todas estas cosas están expresadas con letras, al combinarse generan palabras. Y hay palabras que tienen sentido y palabras que no. Yo a lo mejor puedo tener una combinación que diga roj y que no significa nada, pero puedo tener una combinación que diga perro.
y a lo mejor perro sí me dice algo. Pero también tengo un nivel visual, porque dado que cada letra corresponde a un sujeto y la letra interna corresponde a un accesorio, yo puedo tener, eh, no sé, a Lin con un hacha caminando, lo cual puede tener sentido o no, pero es complicado como relacionar como estos dos tipos de sentido. Uno es un sentido, por así decirlo, lingüístico, en el que esta combinación genera palabras, y otro es un sentido visual. Ujú. Y el sentido lingüístico es bien complicado porque, por ejemplo, Bruno presenta un conjunto de palabras que tienen sentido, pero tienen sentido en latín. Si yo no comparto o no sé latín, no tendrá sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor una palabra como ego, bueno, a lo mejor ego sí, ¿no? Pero como BIM, que es una de las palabras que Bruno presenta, a mí no me dice nada, pero alguien que hable latín sí, porque BIM significa fuerza, como en un objeto directo, ¿no? Como a la fuerza. Bueno, no a la fuerza como de forzadamente, ¿no? Sino como para la fuerza. Bueno, no, para es dativo. Este, bueno, pero esa es una cosa, ¿no? El nivel gramatical o el nivel que están las letras es bien complicado porque supone un montón de cosas. Y no parece tener mucho sentido con este otro nivel visual, en donde estas letras se corresponden con un personaje que tiene cositas y que está más pegado, por así decirlo, a la iconografía. Ujú. Que es un poco lo que pasa con los santos, ¿no? Los santos tienen todos un atributo que por medio del cual lo identificamos, ¿no? Si vemos como un personaje con un medallón de este tamaño, una cosa, una llama en la cabeza y vestido de blanco y de verde, sabremos que es San Judas, ¿no? Sobre todo si lo va cargando un chaca que tiene una mona en la nariz y la gorra volteada. Que curiosamente esos atributos son los atributos por los que reconocemos como un chaca, ¿no? Entonces, si nosotros vamos caminando por la calle o caminando hacia el metro después de ir a la facultad y vemos un güey flaco con camisa así de tirantes, con gorra y con una mona, pues seguramente nos dará miedo porque lo asociamos con un chaca, ¿no? Y sabemos que quizá nos puede eh, asaltar. Y es bien interesante porque estas asociaciones, o sea, el arte de la memoria funciona con estas asociaciones a la manera en que estaban en Burton y a la manera en que estaban en Agrippa. Porque se acuerdan que para Burton, si nosotros queríamos evitar la melancolía, teníamos que evitar ciertas cosas que se parecían a la bilis negra. De manera que funcionaba por ahí un cierto proceso de semejanza, que además era una relación de semejanza que se daba entre las cosas realmente. Lo que pasaba en Agripa también es que si yo quería traerme la buena vibra del sol, tendría que traerme o vestirme o hacerme un talismán con cosas que semejaran como esta cosa del sol, ¿no? Oro, color amarillo, etcétera. Entonces, es como una cosa bien complicada, pero es bien interesante que esta relación de semejanza que está a la base de estas asociaciones, a nosotros, ahora en el 2020, nos sigan diciendo cosas. Ujú. A lo mejor no nos sigue diciendo cosas al mismo nivel que se lo diría a Bruno o a Camilo o a Agripa, pero nos sigue diciendo cosas. El que yo vea a alguien vestido, así como el Batman, el nuevo Batman, ¿no? Que es así como muy dark y muy depresivo, el hecho de que yo lo vea con el cabello largo y así como mojado y con los ojos negros me dice algo diferente que el Batman de los 60, ¿no? Que baila así como en Pulp Fiction y tiene un traje gris, etcétera. Es un mismo sujeto, tiene diferentes como atributos, pero lo importante es que nos dice algo. Por eso Culianu decía que todas estas cuestiones del arte de la memoria y la magia, que habían dejado de tener un lugar central en el siglo XVI, lo siguen teniendo aún ahora, pero a otro nivel. A nivel psicológico, a nivel de manipulación de las masas, a nivel político, a nivel mercadotécnico. Porque estas imágenes que se forman, a lo mejor con Bruno, con sujetos y adjetivos, con colores, eh, con atributos, con cosas, nos siguen diciendo cosas. Aun cuando no creamos que el oro tiene que ver con el sol, seguimos creyendo que el oro está relacionado con algo. El oro
tiene que ver con la riqueza, etcétera, ¿no? Aunque no creamos que el negro está relacionado con Saturno, el negro nos sigue diciendo cosas, ¿no? Aunque no creamos que el rojo está relacionado con Marte, si vemos a alguien vestido de rojo nos va a transmitir algo muy diferente a que si lo vemos vestido de blanco, ¿no? Entonces, todas estas cosas o todas estas suertes de relaciones de semejanza que entran por los sentidos, que tienen que ver con imágenes, no solamente con imágenes que se generan de las cosas que vemos, sino con imágenes que tenemos preconcebidas quizá, nos dicen algo. Y ahí tenemos una suerte de supervivencia de todos estos procesos, ¿sí? Que de nuevo, como les decía, es muy complejo y podremos hacer otro curso sobre eso. Pero regresando a Bruno, y ya para cerrar, para darle chance a Armando de que nos presente lo que está haciendo, solo quería decir que hay algún autor que se llama Stephen Lucas que dice que todas estas cosas que persigue Bruno en De Magia, en De Umbris, con los heroicos furores, con el arte de la memoria, etcétera, tienen tres facetas, que es lo que había dicho un poco en el video. Tienen una faceta lógica o lógico-epistemológica que tiene que ver justamente con este ordenamiento interno de las imágenes. Lo que buscamos es una cierta estructura coherente de la mente o del alma, por así decirlo, y en ese sentido sería lógico-epistemológica, pero también tiene un matiz ético que está expresado en los heroicos furores, porque nosotros tendríamos o tenderíamos a buscar como ascender en esta escala que tenía Pico, y eso supone como muchas cosas, ¿no? Como una purificación, etcétera, que es algo que también está en De Umbris, ¿no? El arte de la memoria no es algo que nada más uno pueda estudiar teóricamente y encerrándome como en mi cabeza, sino supone hacer como muchas cosas, ¿no? En De Umbris dice que hay una escala de 9 pasos en donde lo primero que tengo que hacer es purificarme, ir de la multiplicidad a la unidad, hacer ciertas cosas, hasta fundirme con la divinidad en la medida en que eso sea posible. Pero también estos objetivos tienen un matiz mágico. Y como vimos, la magia tenía que ver con vínculos y los vínculos con imágenes. Porque este ordenamiento lógico de la mente no es un ordenamiento abstracto, sino es un ordenamiento a partir de imágenes. Porque también habíamos dicho o hemos visto que ya desde Aristóteles se dice que el alma no puede inteligir sin concurso de una imagen. Y en Bruno la imagen está pegada con la magia, de manera que esta búsqueda tiene que ver con un objetivo lógico, ético y mágico. Uh-huh. Y como les decía, es como mucho más complejo de lo que parece y está más allá como de lo que buscamos como en esta clase. Yo sé que fue así como muchísimo, porque podría decir muchísimo de Bruno, pero no sé si haya preguntas hasta acá, inquietudes, alguna cosa que comentar. Bueno, regresando como a ese último comentario de Armando, seguramente muchas de estas cuestiones de la magia, la astrología, el arte de la memoria acabaron en este tipo de cuestiones de superación personal vía como este camino psicológico, tal vez, no sé, se me ocurre. Algo debe haber de Bruno en Coelho, quién sabe cómo habrá llegado, pero debe estar ahí, ¿no? Bueno, no sé, parece que no hay como más. Pero bueno, como les había dicho, estas últimas 3 sesiones, bueno, lo poquito que nos queda ahorita, será para comentar algunas cosas sobre su trabajo. Y Armando había pedido eh, tiempo hoy para exponer. No sé si sí vayas a presentarnos algo, Armando. No te escuchamos. Bueno, ¿me Sí, escuchan? ¿Ya me sí, escuchan? ahora sí. Ah, ¿puedo compartir pantalla para que todos vean el documento? Sí, claro. ¿Lo puedes hacer tú o tengo que hacer yo algo acá? Lo puedo hacer yo. Ok.
Voy a encender por aquí mi cámara también. Eh, ok, bueno, yo estoy trabajando a Giovanni Pico de la Mirándola, en específico el problema de la libertad. Y algo que me causó mucha, digamos, concordancia con este curso es respecto a cómo la concepción del mundo permite a Pico de la Mirándola esbozar algo relativamente nuevo, es decir, una manera de entender la libertad como antes no había sido entendida. Si bien desde la antigüedad ha habido el problema de la libertad que está presente, no en estos términos ilustrados, porque la libertad es un concepto ilustrado, sino ha ido evolucionando el término, ¿no? Como aquella capacidad que tenemos los seres humanos para elegir. Ajá. Desde libre arbitrio, desde los medievales, inclusive Aristóteles, de esta capacidad ética de forjarnos a nosotros mismos, ¿no? La noción de voluntad ya de los griegos también implica una cierta confianza en que los seres humanos tenemos el control robusto de nuestras acciones, intenciones y deseos. Esta noción ha ido evolucionando y que, bueno, creo que en Pico de la Mirándola eh, pone el reflector sobre el problema de la libertad. Y bueno, mi trabajo final consiste en, lo he titulado provisionalmente, El proyecto de la libertad en la Oratio Hominis Dignitate de Giovanni Pico de la Mirándola. Y bueno, como abstract tengo que una de las grandes herencias de la modernidad filosófica occidental ha sido el concepto de libertad. Los seres humanos actualmente nos asumimos libres y responsables. A su vez, nos sabemos partes de la naturaleza sujetos a leyes naturales que rigen nuestra vida. ¿Cómo es este escenario posible? El problema de la libertad es un debate contemporáneo de suma importancia, pues realmente somos libres y moralmente responsables de nuestras acciones. ¿Cómo caracterizar la libertad que poseemos? ¿Es compatible o no la libertad con el determinismo causal? ¿En qué consisten las atribuciones de responsabilidad moral? Ya desde la antigüedad se enfrentan reflexiones de estos problemas. En específico, Giovanni Pico de la Mirándola y su obra Oratio de Hominis Dignitate puede ser vista como fuente importante del problema de la libertad, en tanto figura del humanismo renacentista. ¿Cómo es la libertad que esboza Pico? En la presente investigación sostendremos la propuesta compatibilista de la libertad con el determinismo que ofrece Pico de la Mirándola. Un poco para entrar en contexto respecto a cuál es el problema y la hipótesis que trato de demostrar en mi trabajo, es que para los que conocen el problema de la libertad, es que los teóricos debaten si la libertad es compatible o no con un determinismo. Y curiosamente, en el escenario de Pico, donde claro que hay un determinismo divino, es decir, Dios determina las cosas, es curioso cómo puede existir la libertad. Es decir, cómo Dios, siendo determinista y estableciendo un escenario determinista, los seres humanos, por nuestro propio libre arbitrio, podemos decidir sobre las cosas. Y esto trasciende todavía más, no solo a los seres humanos, sino que pone el punto en lo que estamos viendo en el curso, es decir, cómo la imagen del mundo que está esquematizada de una manera específica y determinada puede permitir una ruptura, digámoslo así, puede permitir que los seres humanos echan sobre sí mismos. Eso es lo que realmente me causó mucha intriga. Y más que intriga, pues me gustaría, es lo que estoy trabajando. Bueno, el punto es que analizaremos de qué manera Pico identifica la libertad, qué tipo de libertad maneja Pico. Y lo que yo estoy sosteniendo es que esta libertad es compatibilista. Es decir, para Pico es compatible el determinismo divino con la libertad, con el libre arbitrio. Y el tipo de libertad que especifica Pico es una libertad de voluntad y deseos. Eh, porque además es una libertad afirmadora, no es una libertad que funciona como una suerte de posibilidad meramente aislada de un mundo fuera, o una libertad de instantes, sino al contrario, es una libertad que se afirma día con día en todos los actos del ser humano. Entonces, lo que queremos hacer con base a los ensayos de este autor inglés, Daugherty, que trabaja muy bien a Pico, bueno, que tiene ensayos muy recientes, y los de Ernesto Pranizaiso, que también tiene un compendio sobre diferentes escritos de Pico de la Mirándola,
que nos van a dar las bases para construir este tipo de libertad de Pico de la Mirándola, y nos ofrecerá la manera en la que Pico caracteriza específicamente la libertad. Algo que quiero también incluir en mi ensayo son diversas posturas del debate contemporáneo actual sobre la libertad. Y uno de los debates, más que nada hay ramas analíticas que trabajan muy bien esto, y por ejemplo, una de las ramas analíticas maneja lo que llaman el principio de posibilidades alternativas, que es que el ser humano es capaz de elegir A o B. Ese es el principio de posibilidades alternativas. Si el ser humano es libre, puede elegir entre A o B. Bueno, lo que yo trataré de explorar en este ensayo también es cómo Pico usa el principio de posibilidades alternativas, pero no es necesario para la libertad. ¿Por qué? Porque el mundo está determinado. Es decir, aunque no tuviéramos capacidades para elegir entre A o B, es posible la libertad, porque la libertad es dada por Dios como un don. Inclusive, y esto afirma esto afirma más aún la postura compatibilista de Pico, porque incluso aún si no fuéramos capaces de elegir entre caminos, somos capaces de afirmar nuestro camino, uno solo. Y eso es lo que hace compatible no solo el don divino, que es forjarnos en nuestra capacidad de elegir ser gusanos o ser muy similar a Dios, sino que nos hace capaces de afirmar nuestra voluntad. Y esa es la característica que quiero resaltar de Pico. Y bueno, tengo 3 argumentos para esto. El documento es de 16 cuartillas. De refinar, obviamente no voy a presentar un trabajo de 16 cuartillas. Ahorita son como muchas notas, es lo que he estado trabajando. Estoy trabajando cómo estoy definiendo responsabilidad moral, libertad, el determinismo, cuáles son las características de este determinismo. Todavía está un poco desordenado en este sentido, pero bueno, ya tengo como los principales argumentos que quiero trabajar. Y es uno de los principales que digo, bueno, primero daremos como justo con el curso, lo que hemos visto en el curso, pautas históricas que nos permiten un poco ver cuál es el esquema del mundo, la imagen del mundo que predomina. Y esto nos permite posicionar a Pico y su figura y su obra, ¿no? Pondré un pasaje central de la Oratio Hominis Dignitate, ya lo tengo aquí, ahorita también te los muestro, pues el pasaje central, que nos permitirá analizar, o sea, este pasaje es la base que nos permitirá analizar cuál es la tesis de la libertad moderna sobre el texto de Pico, y ver cómo si caracterizamos así escuetamente la libertad, diciendo que la libertad es una libertad moderna y una suerte de protoexistencialista, pues veremos que esta es una construcción unilateral. Es decir, creer que Pico está muy adelantado y que ya está dando más que Kant, pues no es así, es anacrónico tal tesis, ¿no? Incluso. Entonces nos aproximaremos a una interpretación más sobria, ¿no? Una reivindicación más, un poco menos atrevida, digámoslo así, pero un poco más contenida, prudente respecto a la libertad. Y pues bueno, ya no es una interpretación moderna de la libertad, una interpretación moderna individual del ser humano, sino lo veremos como justo vínculo, mediador, este lazo entre Dios y el mundo, que puede en esta escala subir y bajar, ¿no? ¿Cuál es esta función de la libertad en este sentido? Los 3 argumentos que quiero trabajar, uno es su herencia medieval, la herencia de Pico y su formación medieval. El otro argumento es la caracterización de la libertad, que no es una libertad, digamos, omnipotente, que yo lo decido y por lo tanto no es este tipo de autoayuda de Pico, así de que tú puedes lograr lo que quieres. Pues la libertad de Pico tiene límites, y Dios mismo los ha establecido en la esquematura, ¿no? en el andamiaje del mundo. Y por último, el último argumento que quiero esbozar sobre cuál es este tipo de libertad que esboza Pico es justamente la conexión del microcosmos y el macrocosmos, cómo esta libertad funciona, se embona conforme a la imagen del mundo establecida, y además permite que Pico abra la puerta para entender una nueva noción de libertad.
Y esas son las tres cosas que trataría. Quiero mostrarles nada más el pasaje central o trabajar, que bueno, es el que ya le habíamos leído, que dice, por ello, después de haber terminado todas las cosas, Dios pensó por último en producir al hombre. Pero ya estaba todo lleno, todo había sido distribuido, el óptimo artífice decidió que a quien no le había podido dar nada propio le fuera común todo lo que ha concedido de particular a cada criatura. Aquí entraría el principio de posibilidades alternativas, porque tenemos todas las posibilidades abiertas, ¿no? Entonces tomó al hombre, su creación de aspecto indefinido, y después de haberlo puesto en medio del mundo, le habló así: oh Adán, no te di ninguna sede determinada, ni una forma propia, ni algún don particular para que la sede, la forma y los dones que tú mismo escojas los tengas según tu deseo y tu voluntad. Este es un pasaje muy clave para entender que la libertad de Pico es una libertad de voluntad, de deseo y de afirmación. La naturaleza definida de los demás está limitada a las leyes prescritas por mí. Tú que no estás limitado por nada, esto hay que tomarlo con pinzas porque sí está limitado por al menos un mundo. Definirás la naturaleza para ti mismo según el arbitrio en cuya mano te puse. Te coloqué en medio del mundo, aquí está la parte que hay que tomar con las pinzas, porque justo ya Dios reconoce que al menos sí la libertad que le está dando a Pico es limitada, porque está puesto en un mundo, en un esquema ya predeterminado, para que desde ahí, como si fuera un espectador, viera lo que está alrededor. Y no te hice celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como si fueras tu propio modelador y escultor voluntario y honorario, te construyeras según la forma que tú quieras. Bueno, este pasaje es más que suficiente para trabajar un textito de 8 o 10 cuartillas, y es la única cita sustancial que tengo de Pico. Y bueno, ese es en breve y en pormenor el trabajo que estoy realizando. Aún está, este es un preliminar, todavía no está listo, pero bueno, ya tengo avances significativos. Espero ya estas 2 semanas trabajarlo con más esmero y tenerlo ya listo próximamente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quisieran señalar. Okay. Bueno, a mí se me ocurren dos cosas, pero no sé primero si alguien tiene algo que comentar, pues tiene como chance. La idea es que podamos como, como comentar cosas. Darien, ¿querías decir algo? No te escuchamos, Darien. Veo tu manita levantada, pero bueno, está escribiendo acá. No sé si lo puedes ver también, Armando. Bueno, dice, creo que Pico piensa que hay una superación, no tan fijo y determinado como planteas. ¿En qué sentido? Claro, bueno. Es decir, bueno, yo lo que pensaba es que Pico no puede, bueno, la libertad que caracteriza a Pico no es una libertad que me permita a mí ontológicamente cambiar el mundo. Es decir, puedo hacer justamente, esto es lo que caracteriza el compatibilismo de Pico, de un determinismo causal, que en este caso no es causal, sino divino, de que Dios mismo es determinista en todas las cosas, y la capacidad de libre arbitrio del ser humano. Si la libertad de Dios, que Dios le da al ser humano, fuera ontológica, pues nosotros podríamos ser capaces de determinar no solo a nosotros mismos, sino los fenómenos de la naturaleza, sino los procesos del mundo externo, cosa que el mismo Pico reconoce en el propio pasaje que no es así, que Claro. estamos sujetos en el mundo, ¿no? Entonces Dios somos sujetos sujetados, ¿no? Es una especie de tensión allí que es una libertad compatible con un determinismo divino y una posibilidad de transformación. Eso es lo que estoy planteando. No sé en qué sentido hay una superación, porque no creo que sea una superación ontológica. Es que creo que pasó un poco como decía Bruno, ¿no? En Bruno tenemos también esta posibilidad de ascenso y descenso y al mismo tiempo un límite que no se puede superar, ¿no?
Lo que sí, y yo decía, esto se parece mucho a lo que dice Pico, o sea, no es que te salgas de ese nivel umbrátil y no es que te vuelvas otra cosa, sino que vas subiendo o bajando dentro de las sombras, ¿no? Dice que el hombre puede ser un animal o una bestia y que eso se refiere, pero también, así como bien dijo Armando, dice, no es que, eh, eh, Pico dice, no es la corteza lo que hace que alguien sea una planta o no es su naturaleza bestial lo que hace que sea una bestia, sino su ánimo. Ujú. O sea, sí en esta libertad puede ser un animal, una bestia o un ángel, pero como también dice Armando, no es que te conviertas y te salgan alas y te pongas a volar, ¿no? O que te salga cola y empieces a ladrar por ahí, sino que toda esta libertad está dentro como de un cajoncito, ¿no? Que no te puedes saltar. No sé qué opinas tú, Armando. Sí, justo, de hecho hay una parte y que también se nota sobre una parte más adelante de la Horatio, donde habla del aspecto camaleónico del ser humano, ¿no? Y justo Claro. habla de que no somos, es decir, nuestra capacidad de libertad no es intrínsecamente, no cambia intrínsecamente nuestros valores dados por Dios, sino, o sea, nuestra esencia intrínseca, que es cuerpo, huesos, mente, cuerpo, sino cambia específicamente en el ánimo, ¿no? Somos camaleones en ese sentido, como carátulas, del color que proyectamos, digámoslo así, en ese sentido. Eh, eso es lo que yo tenía apuntado por acá. Y una libertad moral y ontológica, sí puede llamarse así. No sé si me entiendan. Mm, yo no capto como una libertad moral eh, y Mm, ontológica, sí Por puede moral llamarse está así. entendiendo esta cuestión de elección, pero ontológico sí ya suena más fuerte, ¿no? Ujú. O sea, entiendo que La hay moral, unas. Sí, Armando. perdón, porque la moral sí la estoy tocando, es decir, sí estoy justo, incluso creo que no me va a alcanzar, voy a sacar el tema de responsabilidad moral, porque en Claro. Pico todavía no hay tantos elementos sobre responsabilidad moral. Yo creo que ahí sí lo tendría que un poco desligar, pero sí hay un compromiso respecto a que si eres libre, al menos es tu propia voluntad la que se afirma sobre ti. Y hay una suerte justo de moralidad, hay un esbozo de eticismo, ¿no? De hacia Claro. dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos ir. Pero sí, ontológicamente yo seguiría abandonando la idea de que la libertad que Pico está caracterizando aquí es ontológica, ¿no? Ah, claro, ahí Ah, sí, 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 en sí, ese sentido. moralmente sí. Ajá, porque, bueno, claro, tu elección define si te vas como para un lado o para otro, ¿no? Y en ese sentido ahí estaría como esa libertad, pero no convertirte en otra cosa, por simplificarlo mucho, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que yo quería comentarte, porque, eh, no sé, haciendo como un símil, por ejemplo, con la música, que habíamos hablado un poco de eso antes, imaginaba como esta especie de libertad de Pico, como cuando alguien puede improvisar en música. Parecería que cuando alguien puede improvisar, puede hacer lo que se le dé la gana, pero en realidad no es tan sencillo, ¿no? Porque si uno hace lo que se le da la gana, agarrando cualquier instrumento, agarras una guitarra, un piano y empiezas a hacer, lo más que puede pasar es que, o lo más seguro que pase es que suenen cosas extrañas y no pase nada. Sin embargo, improvisar tiene que ver más bien con sí moverse libremente, pero dentro de un marco que le da sentido a esa libertad que tienes en moverte, ¿no? A lo mejor tienes una escala, una armadura que seguir en la partitura sobre la que eres libre de moverte sin salirte de esa, como de esos límites, ¿no? Eres libre de combinar las notas como se te dé la gana, como mejor funcione, pero no te puedes saltar las cosas o no puedes agarrar la guitarra, bueno, sí puedes, ¿no? Estrellarla contra el escenario, pero eso va a dar como resultados raros, ¿no? Y esa libertad que te da la improvisación tampoco haría que de repente tu guitarra se convirtiera en una trompeta o en un piano. No, o sea, estás limitado
físicamente por el instrumento y digamos que armónicamente por estas cuestiones de, de las escalas, ¿no? Entonces, pensaba que en ese sentido la libertad de Pico se parece un poco a esta cuestión. Y una buena improvisación lo que haría sería moverse dentro de estos límites y moverse cómodamente además. Porque si uno se mueve de manera forzada, pues entonces ahí como que la libertad ya no sabe tan bien, ¿no? Pero no sé, era una de Sí, las cosas que a mí muchas se me gracias. ocurrió. Creo que sí, justamente. Y haciendo, como decía, el problema de la libertad es un problema contemporáneo, ¿no? Porque la libertad es un concepto ya esquematizado ilustradamente. Pero bueno, podemos encontrar rastros de pensadores que ya ya habían lidiado con este problema. Y es cierto que Pico no es el primer compatibilista, tal vez es Agustín, ¿no? San Agustín también ya hay una suerte de intento por congeniar la providencia divina con el libre arbitrio. Pero lo que hace novedoso a Pico en este sentido del problema de la libertad es que es el primero en caracterizar la libertad libertio, en primera en usar el término libertio y ya no libre arbitrio, y usar este término en un carácter robusto, en un carácter fuerte, en un carácter de control, ¿no? Eso es lo que hace como justo el giro que me interesa rescatar en Pico, que es que ya no es, porque antes el libre arbitrio de Agustín era mucho de obediencia todavía, la eticidad es de obediencia al plan divino. Si bien si somos libres de lo que somos, estamos todavía sujetos a una suerte de obediencia al plan de Dios. Y en Pico no hay esta obediencia en el sentido de castigo o de seguir el plan divino, porque ahora es Dios mismo en Pico el que nos da el don, ¿no? Como que nos da el permiso, nos da el control de afirmar nuestra voluntad. Y bueno, no he visto este problema en otros autores, probablemente lo hay si leemos con cuidado a otros autores, pero bueno, en Pico, y como es parte también de los autores que hemos trabajado en el curso, me pareció interesante y pues también me gustó explorar este tema, ¿no? Sí, yo quería decir algo ahí, porque si bien parece que no hay como un matiz de obediencia divina y que parece que tienes como esta libertad de afirmar o de cultivar las semillas que tú quieras, en Pico sí hay una conciencia de que hay un camino mejor que el otro. Algo así como lo que decía Darin un poco, ¿no? Lo malo sería lo torpe o lo malo sería aquello que hay que evitar. Porque sí hay un camino a donde ir, a lo mejor no de obediencia a la manera de Agustín, pero Pico, Bruno, Agripa, Ficino, todos ellos te dirán que siempre será mejor ir hacia un lugar que ir hacia el otro. Por más libertad que tú tengas y por más posibilidades que tengas de ser una u otra cosa, todos ellos dirán siempre será mejor ir hacia un punto definido. Entonces, no sé, ahí habría como yo tendría cuidado con eso, ¿no? Puede parecer que en Pico sí es como el primero que dice que estamos como fuera de esta regulación divina, pero justamente lo mismo que tú dices, en donde hay una estructura del mundo y estás definido por otras cosas, parece que eso te lleva o debería llevarte hacia estos niveles superiores, ¿no? O sea, tú puedes ser una bestia, puedes ser un perro, puedes ser una piedra, puedes ser una planta, pero Pico nunca dirá, pues, sé lo que tú quieres. Bueno, sí puede serlo, claro, pero dice, lo mejor es ir como hacia ser mejor que los ángeles, ¿no? Ser uno con Dios. A lo mejor no como obediencia divina, pero sí como esta potencialidad que tienes en tanto ser humano. Entonces, no sé, digo, no está mal lo que planteas, pero yo haría así como ese matiz ahí, como con cuidado. Darien dice otra cosa. Me parece, no sé, que es como el padre que te da la libertad de los vicios, pero hay una tendencia a lo mejor, pues algo así, ¿no? Sí, es así como cuando tu papá te dice, pues sí, güey, puedes irte de borracho y fumar marihuana, pero pues no deberías, ¿no? O sea, puedes hacerlo, güey, pero pues hay otras cosas mejores, ¿no? Y puedes hacer otras cosas mejores. O sea, es como un ejemplo interesante, ¿no?
Ajá, y lo que sí pasa aquí es que parece que no está, el castigo no está tan marcado en Pico como podría estar en algunos otros autores, ¿no? Dice, pues no te vas a ir al infierno. O sea, lo mucho te vas a quedar como perro, ¿no? Como planta. Y a lo mejor ese es el castigo, ¿no? Pero pues no sé, hay como una tendencia hacia, a lo mejor en eso sí estaba como de acuerdo con Dari. Entonces, no sé, nada más para tomarlo en cuenta, es como algo ahí que salta, ¿no? Y la otra cuestión que pensaba era si creías que había alguna conexión entre lo que dice Pico, o bueno, con esta cosa que dices que es el primero que ve el problema de cierta manera, con alguna propuesta contemporánea. O sea, si hay alguna Ah, conexión directa, porque como había dicho alguna vez, no es lo mismo que algo se parezca a otra cosa, o sea, no es lo mismo que lo que haya dicho Pedro Abelardo sobre no sé qué, se parezca a lo que dijo Zizek hace 2 meses, a que haya realmente una conexión entre esas dos cosas. Digo, no es para que nos respondas ahorita, pero tú creerías que hay una línea que lleva como de una u otra. sí, bueno, es decir, aquí hay que sí ser muy cuidadosos porque el rescate, la conexión que yo veo con los debates contemporáneos sobre la libertad son posteriores, o sea, están ya ubicados en otro modelo, Claro, pero a estos autores, por ejemplo, tengo en la mente, hay un esquema específico del debate entre ciertos autores compatibilistas, reales, o sea, está Fisher, está McKenna, son filósofos, está Peter Ivan filósofos que han escrito sobre el problema de la libertad desde la rama analítica y han caracterizado como qué es la libertad, cuál es la noción de la libertad y todo esto. Y el punto que yo veía es que estos autores mismos hacen conexión con autores antiguos, hacen conexión como con Aristóteles, Spinoza, y hay una parte de los libertaristas que caracterizan a Pico como, como el primero protoexistencialista, ¿no? Casi, casi, y le dan todas estas características. Lo claro. que trato un poco es un poco ubicar a estos autores, decir, bueno, entrar al debate contemporáneo desde el punto de decir, miren, típico dijo cosas importantes de la libertad, pero tampoco saquémoslo del contexto y conectémoslo inmediatamente con con todas sus teorías, ¿no? Esa es la única conexión que veo. Más bien es una conexión negativa en el sentido de que solamente quiero señalar que no es así, que esa conexión no es inmediata, ¿no? Sí, o sea, te decía que no tenías que contestarnos ahorita porque no es un problema que se pueda solucionar en un trabajo de 10 cuartillas, ¿no? Eh, a lo mejor lo único que hay que hacer es ser conscientes que, sobre todo a partir de lo que hemos visto en este curso, que Pico está funcionando en un paradigma que no necesariamente es el mismo en el que funcionarían los autores contemporáneos y que por lo mismo hacer conexiones es complicado, ¿no? Y aun cuando se hagan, pues se tendría que tomar en cuenta muchas cosas a nivel como metodológico. Por eso decía, nada más con ser consciente un poco de eso, creo que sería suficiente al menos para el momento, ¿no? Es como de nuevo decir que Bruno es el primer físico del infinito, ¿no? El primer científico que defiende el infinito, porque pues Bruno no hacía experimentación científica la manera en que nosotros entendemos la física, ¿no? Bruno no hacía observación como si lo hacía Galileo, entonces siempre jalar así como cosas es complicado. No es como en estas historias del arte que empiezan con las cuevas de Altamira y dicen, pues sí, pues se parecen y son imágenes, pero es difícil porque a lo mejor la gente que hacía estas pinturas en las cuevas de Altamira no tenía la misma intencionalidad que tenía un artista del Renacimiento, que a lo mejor tampoco es la misma que tiene que tenía un artista de las vanguardias del siglo XX. Entonces, nada más es como manejarlo con pinzas, como tú justamente lo has dicho, ¿no? Fuera de eso, me parece que va bastante bien el trabajo, me parece un trabajo como, este, como bien pensado, que tiene como puntos en donde te apoyas, y pues habrá que ver cómo acaba en la redacción final, pero me parece que va bastante bien. No sé si, Pues si, bueno, al- si alguien tiene algún eso otro es todo. comentario.
Bueno, ¿No? Es que oía ruidos por ahí, pero creo que ya no. Ujú. Pero bueno, entonces, muchas gracias, Armando, por tu presentación. Era la única que tenemos hoy. Bueno, las siguientes dos clases son las últimas clases del semestre. Lo que voy a hacer la siguiente clase es hacer un comentario general para cerrar el curso, para no dejar cosas volando, aunque ya saben que siempre quedan cosas volando. Y voy a tratar de ser breve para que le dediquemos el resto del tiempo a alguna otra presentación, que por ejemplo ya estaba la de Darien, que espero que siga en pie. Y dentro de 2 semanas, pues solo le dedicaremos a la clase esto de las presentaciones, a hacernos comentarios entre nosotros, que por ejemplo en clase, en el salón, siempre ha sido muy enriquecedor. El que no solamente yo esté hablando como loco, sino que podamos retroalimentarnos. Y esa sería la última clase, que la fecha de entrega, o la primera fecha de entrega, sería ese día dentro de 2 semanas, que sería más o menos el 10 de septiembre, me parece. Ujú. Bueno, lo podemos dejar para el 12 de septiembre, es como la primera fecha de entrega. Después de eso, lo que yo hago es revisar los trabajos, los comento y tendrán todavía una semana más para hacer eh, correcciones y poder subir su calificación. Y estamos dentro de los tiempos de evaluación, ¿no? Entonces, les decía que esta presentación pues vale 2 puntos sobre su calificación, así que sí es importante que la hagan para que pues, podamos tener no solo retroalimentación, sino una calificación completa. Darien dice que su presentación es de la relación del amor y el universo en sí chino. Sí, Darien ya me había presentado algo, ya le había hecho algunos comentarios previos, pues veremos cómo va la siguiente semana. Ujú. Entonces, eh, si no hay nada más, nos veríamos el miércoles. Ya no voy a dejar ninguna lectura. Bueno, si acaso subiré como alguna cosita, algún pequeño video de cierre, algún audio, etcétera. Pero pues nos veríamos más bien el miércoles para completar, para cerrar cabos, ¿no? Entonces, si no hay nada, pues nos vemos la próxima semana y Darien esperamos tu presentación, ¿vale? Pues vale todos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el miércoles. gracias, bye. Bye, Nos vemos. bye, bye.